Gloria al nombre de Jesús. Y ahí estaba Juan, anciano, solito, ahí exilado, cuando se le presentó al Señor y le trajo el Apocalipsis y revelación de Jesucristo para todos nosotros. Pero en el capítulo 2 viene este mensaje a la iglesia de Éfeso, que es iglesia apostólica fundada por Pablo, por ahí por el año 60. Una iglesia poderosa. El que lee la carta de los Efesios puede ver claramente, iglesia con conocimiento profundo de la palabra, con manifestación de todos los dones del Espíritu, todo el mundo con el bautismo del Espíritu. Era algo tremendo. Sin embargo, ahora en el 96, 36 años más tarde, la llama a arrepentirse. Alabe lo que el Señor le ama. Y le escribe esa carta: tengo contra ti una cosa, te apartaste del primer amor. Y le dice: vuelve a las primeras obras. Fíjense que el llamado del Señor es: vuelve al patrón apostólico que dejé a Pablo, a Pedro y a todos ustedes. Vuelve a las primeras obras o te quito como iglesia. A menos que te arrepientas, le dijo. Es algo serio que una iglesia apostólica mandarle un mensaje como ese, pero no vino de parte de Santiago ni de Juan, vino de parte de Jesucristo, derechito del cielo hacia el Señor, del Señor hacia esa iglesia. Quiere decir que ese es el mensaje para todos nosotros, porque Apocalipsis y revelación de Jesucristo hasta que se dé el último amén aquí abajo. Vamos a dar el último amén pronto, alábelo que Él vive. Cuando suena la trompeta y volemos, hasta ahí esté en pie este llamado tan tremendo. Vuelva a las primeras obras. Jesús no acepta otra cosa que no sean las primeras obras. No acepta otra cosa que no sea un primer amor con Él. ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? No es cualquier amorcito, es un primer amor. No se van a los bobitos, ustedes saben lo que eso quiere decir. Alaba lo que Él vive. El que tuvo un primer amor sabe que en esos días no pensaba nada más que en esa persona. Y se desayunaba pensando en esa persona. Y se lavaba los dientitos por la mañana pensando en esa persona. Y se acostaba a dormir anhelante soñar con esa persona. Y quería tener todo el tiempo a su lado esa persona. Ese es el cristianismo. Pero el novio es Jesús. Alaba lo que Él vive. Esta es una religión muerta. Sonríase, el Señor le ama. Ni evangelio muerto y mundano. Esto es un primer amor con Jesucristo, donde tenemos al Señor en la mente todo el tiempo y nuestro único anhelo de vivir es servirle a Él. ¿No se le vaya el gozo ahora que estamos empezando? Alabe lo que Él vive. Bendito sea Jesús. Y reclama en forma tan seria a Éfeso, que fíjese que el reclamo es ahí: o vuelves a las primeras obras, lo que había al principio en la iglesia apostólica, o quito tu candelero de tu lugar, que es como decirle: te quito como iglesia. Ahora, ¿qué le pasó a Éfeso? Parece que no se arrepintieron, pero cuando las invasiones mongólicas en ese territorio destruyeron todo el territorio, incluyendo la iglesia, y lo que queda de la iglesia de Éfeso hoy en día es una ruina, paredes ruinosas y un mangle pestilente, en palabras no tan lindas, un mangle apestoso, como recuerdo de lo que cuesta apartarse del primer amor. Alabe lo que Él vive. Sea bendito, mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Quiere decir que cuando entramos en este estudio, ustedes entienden lo decisivo del estudio, porque es un reclamo del Señor con una sentencia de que o lo hace o te quito. Mire lo que le dice a Éfeso: mira bien de dónde has caído. La consideraba caída como iglesia. Sonríase, el Señor le ama. Se puede caer a alguien, pero si mira para arriba: Señor, ayúdame. El que levanta, lo levanta. Es cuestión de lanzarse a la batalla unido con Él. En palabras sencillas, entonces, el estudio nos va a traer los detalles de lo que son las primeras obras, a las cuales tenemos que volver, porque es una demanda de nuestro jefe, del Señor Jesucristo. Él no se conforma con nada menor, hermano. Fue muy grande el precio que Jesús pagó por nosotros. No fue cualquier cosa lo que Él hizo. Se dejó matar por usted y por mí. Murió en muerte de maldición, en muerte de vergüenza. Fue hecho pecado por culpa nuestra. Fue hecho maldición por culpa nuestra. Se dejó atravesar las manos con clavos, el costado con una lanza impía, la espalda hecha pedazo por el látigo de Roma para conquistar la enfermedad. Fue grande lo que Jesús hizo. Es natural que demande ahora, hermano. Nosotros no hemos hecho gran cosa, pero él hizo algo demasiado grande. Es natural que demande de nosotros.
Pero creo que es un privilegio obedecer al Señor y hacer algo a toda la plenitud de su voluntad para Él. ¿Cuántos le aman? En una ocasión Él dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Entrando inmediatamente en las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras en las cuales se había descuidado Éfeso en alguna forma? No dice ahí cuál es el descuido, pero algún descuido había. Cuando Jesús las amonesta en una forma tan agria y tan seria. Las primeras obras. Primero, la base de todo, bautismo de Espíritu Santo. Hay evangélicos que no creen en eso, hermano. Yo no sé en qué Cristo han creído, ni qué Cristo nuevo han fabricado. Alá, lo que le ama. Pero el que no cree en eso, tiene un Cristo distinto, no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 3, verso 11. No se enoje, que yo le amo. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista. Juan vino a presentar al Mesías. Y lo primero que habla de Jesucristo, lo primero que habla de Jesús, mire si esto es importante, es bautismo de Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El que viene en pos de mí es más poderoso que yo, en que los zapatos del mismo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Sin eso, hermano, no hay iglesia de Jesucristo. Bueno, hay un evangelio cómodo, un evangelio moderno, un evangelio superficial, un evangelio muerto, una religión más. Hay una religión evangélica, pero Jesucristo no es religión, ni tiene parte con ninguna religión. Él es único Salvador y a Él hay que adorar y en Él hay que vivir y con Él hay que andar. Esto no es religión, la religión está harta de la tierra ya. Esto es amistad estrecha con Jesús, un caminar con Él. Y en ese caminar con Él hay que andar lleno del Espíritu Santo. Sonríase, el Señor le ama. Y si usted no tiene el bautismo, no se ponga triste, reclámelo. Que el Señor no falla en dárselo porque dice la Biblia que si los padres de la tierra, que no somos muy buenos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si a Él se lo pedís? Eso es tan sencillo. En cualquier segundo Dios bautiza al que tiene anhelo en su corazón de esta bendición. El que está mal, hermano, no es exactamente el que no lo tiene, es el que no lo tiene ni le interesa. El que no lo tiene y se llena la boca justificándose y dice, eso era para los apóstoles. Eso es una mentira monstruosa y los mentirosos no están en los cielos. ¿Alabro que el Señor le ama? Lo primero que Juan habla de Jesucristo es bautismo Espíritu Santo. No me diga que eso era para aquellos días nada más. Jesucristo no ha cambiado, su iglesia no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado y la Biblia tampoco ha cambiado. Está aquí íntegra. Íntegra. El Nuevo Testamento está intacto como los apóstoles lo escribieron. Si eso era para los apóstoles nada más, ¿para qué Pablo doctrina sobre eso? Arranque esa página y échela al cesto de la basura. Nada, lo que él vive. Esa es la base de la iglesia, la base del cristianismo, la base de la victoria de la iglesia. En este mundo actual, hermano, depravado, corrompido, lleno de violencia, lleno de tanto conocimiento científico, un evangelio histórico no funciona. No puede hacer nada por la gente. Aquí tiene que ser un evangelio como el que dijo Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ese es el evangelio. Alá, lo que él vive. Ese es el evangelio. Que vieron un hombre deshecho como vino en la campaña del Limón, con 3 fracturas en la columna vertebral y alcohólico, y un dinero aquí para bebérselo en alcohol esa noche. Y sube a la plataforma, este dinero ya no es para alcohol, soy libre, no siento deseos de beber. Y la columna esta nova tenía 3 fracturas, no podía mover, y se dobló y pegó con la palma de las manos en el piso de la plataforma. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermano. La humanidad está harta de religión, hermano. La religión no ha podido hacer nada, lo hizo todo Jesucristo ya en la cruz. Hay que presentarle un Cristo que salva y que sana y que llena de Espíritu Santo a los seres humanos para que no sean ya los de antes, sino nuevas criaturas. Si Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no nace de nuevo del agua y del Espíritu,
Con todo y ser doctor de la palabra no entra, mijo. Alá, lo que él vive. Podemos tener más letras que Gamaliel, y si no estamos llenos del Espíritu, hermano, están las cosas malas. Pablo doctrinó y dijo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Eso es para toda la dispensación de la gracia. Cuando suena la trompeta, se acabó. Seremos igualitos a Jesús. ¿Cuántos van a tener esa bendición tan linda? ¿Cuántos gente adelantada más y decir, yo voy a ser igualito que tú? Igualito, igualito. Por dentro y por fuera, nada de lo que él vive. Igualito. Se ha glorificado el Señor. Lo primero que Juan habla de Jesús es, Él viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y lo último que Jesús habló aquí en la tierra fue bautismo Espíritu Santo. No me lo creas si no se lo pruebo con la Biblia. Ni a mí ni a nadie. Sonríase, que el Señor le ama. Si alguno habla, dice que tiene que hablar conforme a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Y si usted no puede hablar conforme a la palabra de Dios, pues no hable nada. Que más vale un mudo prudente que no uno con la lengua larga imprudente. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Bendito sea Dios! Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Fíjense que aquí estamos en un pasaje donde ya Jesús resucitó entre los muertos y lleva 40 días resucitado. Está a punto de irse al cielo en su cuerpo de gloria. Ya no es el hijo de María, ahora es el unigénito del Padre. Hay gente que todavía se cree que el hijo de María está vivo. Ese murió en la cruz llevando el pecado. Su cuerpo, ese cuerpo que nació de María, lleno de pecado, fue sepultado, muerto. Y cuando la gloria del Padre resucitó, eso desapareció. Salió para afuera del sepulcro el Cristo glorificado. Que no es hijo de nadie, nada más que del Dios vivo. Alaba lo que él vive. ¡Ay, Samaya, Sama! Ese es Cristo el que está ahí, 40 días después de la resurrección, dando las últimas instrucciones. Bueno, las últimas instrucciones deben ser algo serio. Miren lo último que dijo. Y estando juntos, les ordenó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Miren lo que está hablando, bautismo Espíritu Santo. Y lo que le dice, no se me muevan de Jerusalén, ni Pedro, tú, ni Juan, Santiago, no, quietecitos todos ahí, hasta que reciban el poder de arriba, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quiere decir que no lo dejó ni predicar hasta que no los llenaba del Espíritu. Y entonces él estuvo con ellos ahí, pegadito de ellos. Los envió con unción para echar fuera demonios, sanar enfermos, anunciar la palabra. Pero ahora le dijo, quietecito, ni abra esa boca, Pedro, que yo sé lo que tú das. Ahora lo que él vive. Ahora espera que descienda de arriba el Consolador y lo llene, y entonces abrirás la boca. Mire lo decisivo de eso, que ni ministerio puede haber si no hay bautismo Espíritu Santo. No se enoja que yo le amo. Si usted es un ministro, pastor, evangelista, y no tiene el bautismo del Espíritu Santo, enciérrese con el Señor como hizo Saulo de Tarso, 3 o 4 días sin comer ni beber, sonríese que yo le amo, hasta que lo bautice. Hasta que lo bautice, vas a salir echando humo hasta por las orejas. Bendito sea Dios. En la Biblia nos muestra cómo es que se consiguen las bendiciones de Dios. Aquí hay que pelear la buena batalla de la fe. El reino de los cielos hace fuerte, los violentos lo arrebatan. No es violencia en esto de afuera, es violencia en el espíritu, que entramos en una batalla espiritual y no damos un paso atrás hasta que Dios no nos bendice. Como Jacob, hasta que no me bendiga, no te suelto. Y no lo soltó. Y el Señor lo podía haber fulminado, pero se gozaba en que Jacob peleara con él por bendición. ¿Alaba lo que él vive? Fíjese lo que luego habló el Señor. Verso 5. Juan, a la verdad, bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Fíjese lo último que está enseñando, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo, no muchos días después de esto, pero mientras no llegue eso, no se me muevan en Jerusalén. Y estaba todo el mundo ahí orando, 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 orando. Y el Señor ha mostrado en muchas ocasiones, estaban en ayuno, por la palabra. ¿Por qué podemos saber que están en ayuno? Mateo 9:15, Jesús le dijo que mientras estaban de boda,
caminando con él, no tenían que ayunar. Pero dijo, pero en cuanto yo sea quitado, ayunarán. Se le fue el gozo a Pedro. Ah, no, es lo que él vive. Y ahí el Señor iba a ser quitado. Ahí fue que se fue a la iglesia del Padre. Y ahí ellos se acordaban muy bien de la orden. En cuanto yo sea quitado, ayunarán. Y ahí estaban, en el aposento alto, en oración y en ayuno, clamando, gimiendo. Hubo 10 días de guerra, 10 días de guerra, desde el 40 días que se iba el Señor hacia el cielo hasta el 50 que fue Pentecostés. Fíjense cómo se conquistan los avivamientos. Oración y ayuno y todo el mundo ahí, y ahí, hasta que caiga el poder. Sonríase, el Señor le ama. En el verso 8 está lo último que habló. Ahí no habló nada más, pero tampoco añadió nada nuevo, es lo mismo. Le repitió eso 3 veces. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Dice que le dijo, quieto en Jerusalén, ni hablen, a orar y ayunar ahí, cabezones, alabados a Dios. Pero cuando descienda el poder y los llene, a testificar arriba y abajo. Ya él se lo había enseñado antes, abrirán la boca, pero yo las llenaré. Dice que Jesús se iba, pero volvía en la persona del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, dice la Biblia. Volvía en la persona del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en 3 divinas personas, pero es un solo Dios. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Alaba lo que él vive. Donde está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Hijo. Aquí está el Espíritu Santo ministrando, trayendo la palabra. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Se mueve en este lugar, se mueve allá arriba, se mueve aquí, se mueve acá. Aquí está. Bendito sea tu nombre. Pero yo puedo decir, Cristo está aquí, seguro que está aquí. El Padre está aquí, precioso es el Padre. Aquí está todo Dios. Donde está uno, está todo Dios. Alaba lo que le llama. Lo último que habló fue eso. Y fíjense en algo muy, muy inquietante en esta enseñanza. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, no antes. Si para ser testigo nada más de Jesús, para ser, no es testigo de Jehová, testigo de Jesús. Cuídese. Si para ser testigo hay que ser lleno del Espíritu, ¿cómo será para ser pastor? Sonríase, que el Señor le ama. O para ser evangelista, o para ser maestro de la palabra, y aún más para ser profeta o apóstol, que son ministerios aún más altos. Para ser ministro, tener ministerio, uno de los 5 ministerios, hay que ser lleno del Espíritu. Para ser creyente hay que ser lleno del Espíritu. Nadie es creyente si no es lleno del Espíritu. Es que eso está en la Biblia. Esta señal seguirá a los que creyeren. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es eso? Bautismo Espíritu Santo. En mi nombre echarán fuera demonios. Gente llena del Espíritu. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Gente llena del Espíritu. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esas son las primeras obras. Sonríase, que el Señor le ama. Alaba lo que él vive. Hoy en día hay iglesias evangélicas que ni el pastor ni nadie tiene el bautismo del Espíritu Santo. Nadie. Cuando yo me convertí, comencé a visitar inmediatamente una iglesia evangélica en mi pueblo. En 2 meses que estuve, nadie me habló del bautismo del Espíritu Santo, nunca. Nunca. Bueno, no me hablaron de bautismo en agua, menos iban a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, esa no es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de los hombres, de las denominaciones, de las organizaciones humanas. Pero la iglesia no es de organizaciones humanas, la iglesia es del Espíritu Santo, la iglesia es de Dios. Y tiene que moverse en las primeras obras que Dios ha establecido, no hay otra. Alaba lo que él vive. No hay otra. A Éfeso, y Éfeso la fundó Pablo. Dios no tiene favoritismo con Pablo, ni con Juan, ni con nadie. Aquí no hay favoritismo, no hay acepción de personas. Aquí todo el mundo es igualito, y el que quiera ser grande, hágase el más pequeñito. Y sea el siervo de los demás. Eso dice la Biblia. Que sí, que Dios no tiene favorito. Dios sí ama a sus hijos y ama a su pueblo. Pero como Padre sabio y prudente, amonesta. Y da oportunidades de que lo corrijamos. Y que se corrige y lo levante y le echa para arriba. Lo hizo con David. Y David pecó con el pecado más feo que hay en la Biblia, es el de David. Un hombre conforme al corazón de Dios.
rey, profeta y sacerdote, pues se metió en el lugar santísimo y se comió el pan y no se murió. Alaba lo que él vive. Si no tuviera tenido título de sumo sacerdote, mira, se mete ahí que hay muerto él mismo. Se metió para adentro y acabó con el pan, tenía hambre. Alaba lo que él vive. Es un tipo de Cristo. Sin embargo, el pecado más feo que hay en la Biblia lo cometió él, porque todavía vivía en este cuerpo. Por eso usted se explica por qué Jesús oró tanto, porque vivía en este cuerpo. Esta carne es más mala que el diablo. El diablo tiene que hacerle reverencia a la carne de nosotros y doblarse y decir, tú sí eres grande, carnecita. La Biblia lo dice, el sentir de la carne es muerte. Y el sentir de la carne, dice, es enemistad contra Dios. Y dice, no puede jamás adaptarse a la ley de Dios, no puede hacerlo, no puede. Qué cosa tremenda, y vivimos ahí. Ahora lo que él vive. Por eso usted ve que Jesús, cuando era muy de noche, estaba en el monte orando, arriba. Pedro y Juan roncando y él orando arriba. Y después se amanecía en ocasión la noche entera, vigilia. Y cuando el culto estaba en su apogeo, le echaba fuera a los discípulos, le echaba fuera las multitudes y se metía al monte a orar. Muy inteligente el maestro. Él vivió en este cuerpo de carne, supo lo que ala esta carne. Tanto que en Getsemaní Jesús oró y dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Y le dijo a los discípulos, mi alma está triste, mortalmente triste. Hermanos, son cuestiones de este afuera. Lo que pasa es que el hombre espiritual, lleno de Dios y de oración profunda, seguido dijo, pero no como yo quiera, Padre, como tú quieras, no mi voluntad, sino la tuya. Y se tiró de rodillas y entró en una agonía de oración que se bañó sudor. Ahí aplastó los poderes del diablo y el alón de esta carne. Esta carne ala más fuerte que la fuerza de gravedad de la tierra. Alaba lo que el Señor le habla. Nosotros que estamos aquí tenemos que ver eso y cuidarnos, no descuidarnos en la oración nunca, porque Jesús lo dijo, ora para que no caigas en tentación. Y Pedro no oró aquella noche y cayó cuán largo era, y Juan también, y todos corrieron y huyeron y abandonaron al maestro. Y el peor fue Pedro, Pedro lo hizo casi como Judas, lo negó, blasfemó, juró en vano, y dijo, no conozco a ese hombre. Y Jesús mirándolo cara a cara. Mire lo que es esta carne y lo que cuesta si no oramos. Nos volvemos en días un Judas más. Sonríase que el Señor le ama. Pero para ese veneno tenemos el antídoto, la oración. Sin oración, hermano, no hay iglesia de Jesucristo ni hay nuevas criaturas. Alaba lo que le ama. Lo último que habló fue eso. Recibiréis poder. Esto es una iglesia de poder. Esta no es la iglesia del mundo. Esta no es la iglesia de la carne. Esta no es la iglesia del modernismo. Esta es la iglesia del poder de Dios. Que donde quiera esta iglesia se mueve, los demonios tienen que irse. Bendito sea Jesús. Esta es la iglesia que es la luz del mundo. Jesús se lo dijo a Pedro, ustedes son la luz del mundo. Pero ahora, cuando los llena del poder en Pentecostés, ahora era que verdaderamente ellos eran luz del mundo, porque la luz entró dentro de ellos. Podían alumbrar. Pero es decisivo, hermano, es un reto que todo el mundo esté lleno del Espíritu. Y no hay reto más grande para el hermano pastor que en su iglesia no haya nadie sin el bautismo. Nadie. Y en esta época, cuando una teología evangélica que salió de lo más profundo del abismo, dice, esto era para los apóstoles. La Biblia dice, Hechos capítulo 2, verso 17, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros jóvenes, y vuestros ancianos, y siervos y siervas, serán llenos del espíritu y profetizarán y tendrán visiones y soñarán sueños, llenos de la gloria de Dios. Y mientras esa teología evangélica, satánica, eso era para los apóstoles. Dios quiera se arrepientan a tiempo. La Biblia dice, la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Y Jesús dice, y harán mis obras y aún mayores que estas harán. ¿Cómo se pueden hacer las obras de Jesús y mayores si no está lleno del Espíritu Santo uno, para que el Espíritu Santo las haga?
Usted y yo no vamos a ser ni mayores ni menores tampoco. Pero el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu y sujetarnos a Él y humillarnos a Él y reconocerle a Él en todas las oraciones. Yo soy incapaz, yo soy insuficiente, yo no puedo. Tú sabes que tú dijiste que yo era inútil, pero hazlo tú a través de mí. Ahí Dios obra. Dios obra con gente que son pobres en el Espíritu. Que conocemos lo que somos, ciegos e inútiles, y dejamos a Dios que obra a través de nosotros. Ahí está la victoria. Pero cuando el hombre se pone muy grandote y se cree que ya es algo, y que ya tiene tanta letra, y ya tiene tanta cultura, y ya tiene tanta teología, que él lo quiere hacer, lo daña todo. Lo daña todo. Alaba lo que él vive. Esta obra es del Espíritu. Y el Espíritu trabaja a través de gente con letra, como Pablo, y a través de gente que no tenía primer grado, como Pedro. Sonríase, que el Señor le ama. No menosprecia al que no tenga letra, ni menosprecia al joven. Y en esta época no menosprecia al niño, porque sobre vuestros hijos y vuestras hijas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Aleluya. Pero yo me convertí. Mis hijas tenían 5, 6, 7 años. Yo clamé y Dios me las bautizó las 3 con el Espíritu Santo. Y se arrodillaban al lado mío, lloraban en lenguas al lado mío. 15, 20, 25 minutos ahí sin parar, ahí en lengua, los ojitos cerrados y con lagrimitas en los ojos, ahí en lengua, en lengua. Y yo no oraba porque yo me gozaba tanto mirándola que no podía orar yo. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús, pero es la profecía de esta época. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas. No dice la edad. Yo me acuerdo de un pastor en un campo de Puerto Rico, esa gente espiritual profundo en el Señor, que su nene tenía 3 años y danzaba en el espíritu hablando en lengua. Que yo era una gloria, hermano. Y conozco iglesias en mi país que todos los niños tienen el bautismo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo y creerlo y buscarlo para que los niños entonces sean instrumentos de Dios también. Esta es la época final, hermano. Dios va a usar todo. Niños, jóvenes, varones, mujeres, viejos y viejas. Sonríase, que el Señor le ama. Bueno, sonríase las damas que tengan 70, 80 años. ¿Cuánto tenía Sara cuando dio a luz? Y no solo dio a luz, sino que amamantó al nene también. Alablo, que el Señor le ama. ¿Y eso las mujeres jóvenes hoy en día no lo hacen? Sonríase las damas, no me miren mal, que yo les amo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y así que todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. No se sienta inferior. No tenga un complejo de inferioridad que es un diablo. Échalo fuera. Esté tranquilo, ahí seguro. Usted no va a hacer nada, el que lo va a hacer es el Señor a través de usted. Si usó a la mula de Balán, ¿no te puso a ti? Alabe lo que le ama. Bendito sea Dios. Mira, hermano, hay gente que se extraña y hay países que yo voy que tienen temor a que se envíe un pañito ungido o a que yo diga, montones se sanan al tocar la revista La Fe en Marcha de nuestro ministerio. Pero, hermano, ¿eso es bíblico? Lo que yo no voy a decir que la revista sana ni que el pañito sana, no soy tan disparatero como eso. Pero eso hasta la sombra de Pedro usó. Eso no es materia. Eso no existe. Y hasta la sombra de Pedro usó para sanar enfermos. Usa cualquier cosa, pero es él quien lo hace. ¿Cuántos alaban al Señor? A Dios no se le pueden poner pautas, hermano, y en ponerse a razonar las cosas para acomodarlas a nuestro razonamiento, porque están las cosas malas. En las primeras obras, todo el mundo era lleno del Espíritu, y en las primeras obras solamente dirigía y movía a la iglesia el Espíritu Santo. Hoy hay sitios que el Espíritu Santo le han puesto una mordaza y lo han dejado por misericordia sentarse en un banquito en una esquina, pero no le permiten hacer nada. Nada. A las 9 hay que salir del culto. Pero hermano, ¿y qué es eso? Reprende ese demonio que es el ojo. Alaba lo que él vive. Deja al Espíritu Santo que dirige el culto. Él sabe la hora que hay que salir, él sabe lo que hay que hacer. Y si el Espíritu Santo tiene planes de que se amanezcan esa noche, ¿usted le va a decir que no? La iglesia apostólica era dirigida por el Espíritu. Cuando Pablo comenzó a enseñar en una de aquellas noches memorables, a la medianoche Eutico se durmió y se cayó y se mató. Eso le pasa a los que se duermen.
Me imagino que el diablo dijo, te hago la fiesta, Pablo, al dejarse muerto ahora, y se acabó el culto. Y Pablo vino, él puso la mano, oró por él, lo resucitó, lo sentó, no te devuelvas más nada, mi hijito. Y siguió hasta que amaneció esa enseñanza. Amaneciendo, despachó a la gente y se fue también. Esa era la iglesia apostólica, no era el reloj, era el Espíritu Santo el que dirigía. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, asoma! Y la demanda de Dios es, vuelve a las primeras obras. Se ponga triste que el Señor le ama. Pero ahí, hermano, es que hay avivamiento, ahí es que hay poder, ahí es que hay milagros, ahí es que la gente viene a la iglesia y se convierte llorando sin hablar de nadie, le ven ahí. Usted acá gozándose en el Señor y alabando a Dios, y orando, intercediendo, y allá Dios convenciendo de pecado, gente que está en un bar por allá y lo están gritando acá a convertirse. Se ha glorificado el nombre de Dios. En Pentecostés, dice que cayó el poder, y habían 120, y los bautizó los 120. Todos, no dejó uno solo. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que no haya nadie en la iglesia sin el bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo en sus escritos, usted ve que continuamente habla y dice, todos habíamos bebido de la misma bebida espiritual, todos éramos llenos de un mismo espíritu, todos, hasta el punto que hay un versículo en el que Pablo dice, inmediatamente que creísteis, no recibisteis el espíritu de la promesa. Él asume que en cuanto la gente creía, le ministraban el bautismo del espíritu, porque eso es lo que él hacía, y hacía Pedro y hacía Juan. Hoy en día hay personas que hace 5 años que están en una iglesia y no tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque no se lo han enseñado y se lo han ministrado. Hay que ministrárselo a la gente, hermano. Hay que ministrárselo. Cuando Felipe evangelizó a Samaria y se convirtió aquella multitud, los bautizó en las aguas, e inmediatamente Pedro y Juan descendieron de Jerusalén y le pusieron las manos para que recibieran el Espíritu, y dice, y todos recibieron el Espíritu Santo, igual que en Pentecostés. Es decir, que ellos aprendieron la lección de Jesús y estaban muy alerta a que no hubiera nadie sin el bautismo. Yo sabía muy bien que la persona tenía que ser llena del Espíritu para poder ser testigo de Jesucristo. Y el que no sea testigo de Jesucristo, ¿qué cosa es? Si ese es el discipulado. Aquí el reto no es hacer prosélito. Eso eran los fariseos. Iban de mar a mar haciendo un prosélito y le hacían más hijos del infierno que ellos. Aquí el reto es hacer discípulos. Gente que en cuanto se llena del Espíritu y conoce la Escritura, van al frente de batalla a quitar las propiedades del diablo. Se meten en la casa y van por los enfermos y se sanan y se los traen para la iglesia. Discípulos. El silencio parece que pasó un temporal. Bendito sea el Señor Jesús. El discipulado es el llamado del Señor a la iglesia, donde todo creyente es un ganador de alma. No solamente, hoy en día le han echado la carga a los pastores nada más, y los hermanos, tranquilos. No, hermano, cada creyente está llamado a ser lleno del Espíritu, conocer la Escritura y irse a buscar las almas y traérselas al pastor para que el pastor los doctrine y lo bautice en las aguas y le ponga las manos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, y después que tienen, ahí va para el frente de batalla también. Cuando se mueve uno en el discipulado de las primeras obras, se llenan las iglesias en días. Va a tener un problema, va a tener que construirle 2 pisos más. Sea bendito el Señor Jesús. Porque la iglesia apostólica que se movía en ese ambiente, dice que se añadían diariamente los que habían de ser salvos por la consolación del Espíritu Santo. Esas son las primeras obras. Póngase el cinturón de seguridad que estamos empezando. Las primeras obras, bautismo de Espíritu Santo para que haya estatura espiritual en los creyentes, amor de Dios en los creyentes, anhelo de buscar las almas para el Señor, y por supuesto poder de Dios para traer liberación a los cautivos. En Hechos 19 hay tantas cosas que se pueden mencionar ahí, pero no tenemos el tiempo. Pero en Hechos 19, fíjense la actitud del apóstol Pablo en cuanto a esto. Está en las regiones de Éfeso y se encuentra con discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñó a Cristo. Que sí, que ellos sabían que Cristo era el Salvador, eso lo sabían. Y Pablo les dijo, versículo 2, Hechos 19, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Mire el saludo que les da.
No le preguntó ni por la mamá, ni por la abuela, ni por la salud. Un saludo apostólico. Recibieron el Espíritu Santo. Dijeron, no sabemos ni si hay Espíritu Santo. Así están millones de evangélicos hoy en día, hermano. Cuando yo voy a visitar por primera vez una iglesia evangélica, acabando de hacer profesión de fe, y me tienen 2 meses, y me enseñan todo, cosas buenas y lindas, que son parte del Evangelio, pero no me enseñan lo fundamental. Ni bautismo en agua, ni bautismo en el Espíritu, ni me lo nombran en 2 meses. No, hermano, esas no son las primeras obras. Sea bendito el Señor Jesús. Mire las primeras obras. Apenas se encuentra con esos 12 discípulos de Juan el Bautista, el saludo que les da es, recibieron el Espíritu Santo después que creyeron. Ni conocemos lo que es eso. ¿En qué fueron bautizados? Bautismo de Juan. Les enseñó el bautismo de Cristo, los bautizó en las aguas, les puso las manos, oró por ellos, y los 12 recibieron el bautismo y hablaron en lengua, y algunos profetizaron. Fíjense que en un encuentro con un siervo de Dios, los 12 discípulos de Juan el Bautista salen bautizados en las aguas y en el Espíritu. La base del Evangelio de Jesucristo. Esa es la base. Sobre esa base edificamos. ¿Alaba lo que le llama? Sobre esa base que se construye el edificio que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no es un cuerpo muerto. La iglesia es un organismo vivo y la única vida está en Jesús y la transmite el Espíritu Santo a la humanidad. Por eso que ustedes tantos evangélicos que están más pendientes del mundo que de Jesús, pues si no tiene por dentro el que vino a libertarnos de la esclavitud del mundo. Jesús se paró firme y le dijo a los discípulos, están en el mundo pero no son de este mundo. Cara a cara, para que no se confundieran. Y después le dijo, y el príncipe del mundo es el diablo. Se asusta cualquiera, alaba lo que el Señor le ama. Sale uno volando de ahí. Pero hay quien no se atreve a predicarle eso a su gente. Ah, se me van de la iglesia. Que se vayan. Para tenerlos perdidos dentro, mejor que estén perdidos afuera. Alaba lo que él vive. Porque afuera está en el mundo, pero adentro perdido, es un testimonio trágico para el Evangelio. Adentro necesitamos nuevas criaturas. Gente que tiene hambre y sed de Dios, gente que tiene amor de Dios, gente que llora por las almas perdidas y va a buscar los vecinos y los amigos. Hay evangélicos, hermanos, hoy en día, algunos son pentecostales, que no le hablan a nadie de Jesucristo. A nadie. Están en la escuela, ahí no se sabe, nadie sabe si es convertido o no. Van al trabajo, nada, no le hablan a nadie de Cristo. Están en todos los cultos. Es de Dios que está en todos los cultos. Eso es parte del Evangelio. Pero ¿para qué está en todos los cultos? Para llenarse del Espíritu y ser un testigo fiel a Jesucristo. Si no, se detuvo en la parte más decisiva, donde está el fruto. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. No podemos hacernos ilusiones de vivir un evangelio acomodaticio, y un evangelio moderno, y un evangelio cómodo. No, hermano, no, esto no es cómodo. Alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame. Alá, lo que le llama. Bendito sea Dios. Aquí, hermano, es un camino de guerra contra Satanás, de lucha, pero también es un camino de vida y de victoria eterna. Es la única verdad y lo único que vale la pena. Lo demás, ¿para qué? Si todo va a pasar. ¿Para qué? Yo en el mundo me gocé en el deporte como nadie y participaba activamente y era una estrella en el levantamiento de pesas y fisicultura y el béisbol. Y si hubiera seguido en eso y me hubiera muerto, ¿de qué me hubiera valido eso? Me hubiera ido al infierno y los trofeos se hubieran quedado fuera, pues eso no se van al infierno. Alá, lo que él vive. Ese es el engaño del mundo, hermano. El engaño del mundo, que la gente se mueve tras la vanidad. Ahí están montones evangélicos de cabeza, tras la vanidad, tras las cosas vanas, cosas que van a perecer, cosas que tienen su importancia pero que no salvan. Y esto descuidado, ni leen la Biblia. Si la trompeta van a llorar lágrimas de sangre. ¿Alá lo que le ama? Bendito sea el Señor Jesús. Pasamos al segundo punto. Fíjense que el primero, bautismo Espíritu Santo, es la base de todos los demás.
Sin eso lo demás no puede moverse. Porque el bautismo del Espíritu Santo, en palabras sencillas, es que Cristo se mete dentro de usted y Él habla a través de usted y Él obra a través de usted y Él lo hace todo a través de usted. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Que yo me voy, pero vuelvo por la persona del Espíritu y me le meto adentro. Pedro, me voy a meter dentro para que hagas algo. Mire que en 3 años y medio con Jesús, 3 años y medio en el mejor seminario que jamás se ha dado, con Jesús como maestro en persona, y todo con unción, para echar fuera demonios y sanar enfermos, y anunciar el reino de Dios. ¿Y qué convicciones tenía? ¿Qué convicciones tenía? Señor, cuando tú pongas tu reino, nosotros 2 queremos estar a tu lado, y los demás los tiras al cesto de la basura. Al lado de lo que Él vive. Que sí, que no había un fruto de un nuevo nacimiento, había una unción y aprendiendo, pero nada más. Y sí, que no basta con que Jesús esté con usted, y no basta con que Él le enseñe todo a usted, Él le tiene que meter por dentro a usted, para que entonces usted no viva Él en usted, si no, olvídese. Que no hay nada. Sea bendito el Señor Jesús. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo, que Él se mete entre nosotros, y Él es el que vive. Pablo entendió eso también, que dijo, no vivo yo. En otras palabras, el yo se murió. El yo se enterró. Por eso es el bautismo en agua, porque entierran el yo. Se destruye este cuerpo de pecado. Dice, ahora vive Cristo en mí. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el evangelio verdadero. Nuevas criaturas, llenos del amor de Dios, de la paz y el gozo de Dios, con un espíritu sobrenatural de buscar a quien esté perdido y dejar lo que haya que dejar con tal de rescatar esas vidas para el Señor. Vamos al segundo punto. Sanidad divina. Nombrarle eso a algunos evangélicos como insultarlo. Como insultarlo. Hermano, eso es parte del evangelio y parte muy, pero muy decisiva en el evangelio. Tan importante que Cristo dijo, si no creen por la palabra, que crean por los milagros. Es la red más grande que tiene la iglesia para pescar. Con eso hacemos pescas milagrosas. Ha habido misioneros evangélicos que han ido al África y han estado 10 años y se han ganado 5 o 6 almas. Y se han venido enfermos casi muriéndose de allá. Y ha ido un evangelista como T.L. Osborne, lleno del Espíritu Santo, y ha predicado una campaña de 1, 2 o 10 o 12 días, se han convertido miles de personas. Porque no es lo mismo con el evangelio completo y lleno del Espíritu que con buenas intenciones, pero sin poder de Dios. No bastan las buenas intenciones, hay que tener poder de Dios. Hay que ir y cuando aparece el brujo, reprenderle al brujo el diablo y que el brujo no sea más brujo, sea un cristiano. Alabro que Él vive. Con poder de Dios. Una ocasión estaban un grupo de hermanos por una campaña y aparecieron un chorro de brujos, esos sitios que hay por allá por África, que hay más hechiceros y brujos que otra cosa, y pusieron piedras así, rojas al fuego, y comenzaron a caminar con los pies descalzos, como decían las piedras. Si el Dios de ustedes es más grande que nosotros, que el nuestro, que haga eso. Y los evangelistas estaban muriendo del miedo todito, y dicen, Señor, haz algo. Yo no tengo la fe para pararme en esas piedras sin zapatos, ni con zapatos tampoco. Haz algo. Y dice que en el momento que cayó el Espíritu Santo, le quitó los zapatos a uno de los hermanos, y lo corrió y danzaba encima de las piedras. Iban los brujos que volaban, al lado de lo que Él vive. Ese es el evangelio, poder de Dios para salvación, potencia de Dios en acción. ¡Ay, Samaya Sójaba! Bendito sea Jesús. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. En una ocasión, hermanos, Dios me dio una revelación inolvidable para mí, donde me dijo, la iglesia es como un ave. Un ave es un pajarito que tiene 2 alas. Me dijo, el pajarito no es terreno, es aéreo, y con las 2 alas vuela. Pero si tú le cortas un ala, ya no puede volar, se arrastra por la tierra. Me dijo, así está mi iglesia, le cortaron un ala y está arrastrándose cuando debe estar volando, repartiendo bendición de arriba para abajo, porque es de arriba la iglesia, no es de abajo, repartiendo bendición a los de abajo. Y esa ala es la sanidad divina. Son 2 alas, salvación del alma y sanidad del cuerpo. El mismo cuerpo que llevó el pecado, llevó la enfermedad. Mira, hermano, decir que ya Cristo nos sana, que ya esto no está en pie,
Eso, hermano, es un crimen espiritual. En una época como esta, con tanto SIDA y tanto cáncer y tanta enfermedad incurable, que le da el SIDA a la persona y no hay oportunidad para la ciencia médica ni para nadie, y que la Iglesia de Jesucristo no puede resolver eso. Que sí que estamos como cualquier otra iglesia mundana aquí abajo. Y sencillamente están ahí, religioncita, al lado de lo que él vive. No, la Iglesia de Jesucristo tiene el poder. Y el SIDA es un diablo más derrotado por Cristo hace 2000 años. Hay que echarlo fuera. Y decirle, métese a fuego y queme ese virus ahí dentro. Y Dios lo hace. Ponle sangre nueva y le hace. ¡Ay, Samaya sola! Estamos hablando de lo que hemos vivido, porque hemos visto docenas de personas con SIDA sanarse en campaña, que ahora andan con 2 certificados médicos, positivo y negativo acá. Y con 50 libras más de peso, porque han aumentado y se han puesto gorditos y saludables. Eso Dios lo hace, hermano. Sanar un SIDA para Dios es tan fácil como usted respira. Pero hay que creerlo. Sea bendito el Señor Jesús. Imagínense en la iglesia donde se para alguien en un púlpito. Eso era para los apóstoles. Eso es del diablo. Han blasfemado el Espíritu Santo. Han blasfemado el Espíritu Santo. Yo he oído gente evangélica decirlo y publicarlo en libros que yo les he leído, de grandes denominaciones evangélicas, que las lenguas son del diablo. Del diablo son ellos. Allá de lo que él vive. ¡Ah, Samaya Soba! Mira lo que hemos llegado. Que el Señor llamándonos a vuelva a las primeras obras y ellos blasfemando las primeras obras. Blasfemando las primeras obras. Cuidémonos, hermano, que está el rapto a punto de ocurrir. Todo está cumplido. Solamente estamos viviendo un regalo de días que Dios ha hecho. Dios ha hecho contra nuestro gusto. Yo estoy loco por irme. Pero por misericordia a la pobre humanidad, para que la humanidad se salve. Un regalo de días. Y pronto volamos al cielo. Que sí, que nosotros cuidémonos, no caigamos en ese tipo de doctrinas erráticas, trágicas, doctrinas que dañan el Evangelio y le quitan la única oportunidad de salvación y de vida a la pobre humanidad. Que presenta un Evangelio de poder como en las primeras obras. Lo único que con un reto de que harán obras mayores que esta. La gloria postrera será mayor que la primera, preparando para el rapto. Una iglesia santa que va a volar, alabe lo que él vive. Shama Iskahaya. Bendito sea tu nombre, Jesús. La iglesia apostólica enseñaba la sanidad divina. Si no se enseña, no hay caso, porque la fe viene por el oír. Santiago capítulo 5, verso 14. El apóstol hablando de la congregación. Imagínense todos ustedes así, y que el apóstol se pare aquí y les hable. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Se enfermaban los hermanitos de la primera iglesia. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Hermano, eso es más claro que el sol. No le dijo llama al médico, ni menos llama al yerbatero, ni al brujo, ni al hijo del diablo. Llame a los ancianos de la iglesia. Ni le dijo llame a Lucas, que era médico y era convertido y estaba allí. Dijo, y ungirlo con aceite, orando sobre él en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Hermano, no había duda. No se puede predicar con dudas ni alternativa, no. La oración de fe sanará al enfermo. Sea SIDA, sea cáncer, sea parálisis, sea Parkinson, lo que sea. Dios no tiene imposibilidades de ninguna clase. Llame a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe sanará al enfermo. Dijo, y el Señor lo levantará. Para que no se fueran a creer que era el anciano que le iba a sanar. El Señor lo levantará. Y el Señor aquí en la iglesia es el Espíritu Santo. Que está aquí. Precioso Espíritu Santo. ¡Ay, sale, asoma! Hermano, pidámosle continuamente al Señor que nos dé cada día más comunión con el Espíritu Santo. Y que veamos claro que es una persona. No estemos siempre pensando en Jesús y el Padre, sin darnos cuenta que estamos despreciando al Espíritu Santo, que es el que está aquí. Háblele continuamente, querido Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, tú eres el que estás haciendo la obra, te amo, te bendigo, gracias Jesús por enviarme el Espíritu Santo, tenga comunión con Él, pídale, dame más comunión contigo, manifiéstate más a mi vida. Ese es el que hace la obra, ese lo hace todo, lo único que lo hace todo en el nombre de Jesucristo. Si no es invocado el nombre de Jesús, no hay caso.
Pero por lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo obra aquí abajo. Obra. El Señor lo levantará. El Señor es el Espíritu Santo que es el que levanta. Jesús mismo en su cuerpo humano reconoció eso y dijo, no soy yo el que hago las obras, hablando como humano, sino el Espíritu que mora en mí. Se ha glorificado el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Fíjense que la perfecta voluntad de Dios es que la sanidad divina que está en la iglesia sea usada para sanar a nuestros enfermos. No juzgue a nadie, voy a entender mal, ni critique a nadie, ni menosprecie a nadie, ni crea a nadie menor porque fue al médico. No, ore por él y clame y para que Dios lo ayude. Que aquí no estamos para condenarnos unos a otros, ni para juzgarnos, ni para criticarnos, ni para señalarnos. Estamos para ayudarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Sí. La palabra de Dios dice que todas las cosas las hagamos en amor. Nunca despreciando al hermano, sino tratando de ayudarlo. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Alabado sea Dios. Pero aquí usted ve claro que la perfecta voluntad es, hay algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y órenle, que el Señor lo levanta. Y alguien me dice, ¿y la ciencia médica? Me van a dejar los médicos aquí, ahora me fusilan. Pero yo no puedo callar la verdad aunque me corten el cuello como a Juan el Bautista. Y la ciencia médica es una bendición de Dios, puesta por Dios. Dios le ha dado conocimiento, no todo, porque Dios siempre le da al hombre en parte, una partecita, un reintegro, alaba lo que Dios le ama. Puesta por Dios para traer bendición aquí abajo. ¿Pero para quién es la ciencia médica? Para los pecadores. Ciencia de pecadores para pecadores. Y para los evangélicos que no tienen fe, alaba lo que el Señor les ama. Y si el evangélico va al médico, ore para que Dios use la medicina y lo sane. Señor, tenga misericordia, ayúdalo. Que él tuvo temor, como me puede dar a mí también, a cualquiera, ayúdalo, bendícelo, sánalo. Y caemos arriba. Ahora estábamos nosotros aquí, uno de los hermanos del ministerio cayó grave en Puerto Rico y lo llevaron a un hospital. Y nosotros caímos a gritar de madrugada ahí con todo para que Dios lo sanara. Sánalo, ayúdalo. Tú sabes que todos fallamos. A los 2 días lo dieron de alta, está, sí, fuera de peligro. Pero yo sé quién lo hizo. Alaba, lo que el Señor le ama. Pero no se puede juzgar al hermano porque falla en cualquier bobería. Porque hay que ayudarle y fortalecerlo en la fe. Para que haya la fe que había ahí en la iglesia apostólica, hay que enseñar eso como está Santiago enseñándolo ahí a la iglesia. Hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Y hay que orar por los enfermos en todos los cultos. Para que cuando Dios comience a avivar esa fe y a hacer milagros en la iglesia, corran los pecadores para acá. Ese era el testimonio de la iglesia apostólica, Hechos 5:14, que los enfermos en Jerusalén, en aldeas fuera de Jerusalén, en lugares fuera de Jerusalén, corrían a la iglesia con los enfermos para que se los sanaran. Y cuando se sanaban, se convertían muchedumbres de ellos al Señor. Mira el poder que había en la iglesia, que la iglesia impresionaba tanto que los pecadores traían los enfermos a la iglesia. Increíble, eso no se ve hoy en día. Hoy en día sí se ve eso al revés, que nosotros llevamos los enfermos nuestros cristianos a los pecadores allá, a los hospitales. Sonríase que papá le ama. Pero hay que restaurar el patrón apostólico, hay que volver a las primeras obras. La iglesia tan poderosa que ella ministraba su sanidad a su gente, pero la gente de afuera decía, un momentito, en el hospital me cobran y a lo mejor no me sano. Esa gente no cobra nada y se sana todo el mundo, para allá vamos. Pero cuando se sanaban, se convertían a nada de lo que vive. Ahí que está el punto. Esa es la parte decisiva, que es la red, no el anzuelito, no, la red más grande de pescar que tiene la iglesia es la sanidad divina. Muchedumbres iban detrás del Señor viendo los milagros que obraba. Y es increíble e inquietante que en un estudio que se hizo de los 4 evangelios se ha encontrado que 75% de las actividades de Cristo fueron dedicadas a sanar. Y hoy no creen eso algunos evangélicos. ¿Y en qué creen? En un cristito de palo que le da polilla, a nada de lo que el Señor le ama. O en un Cristo que está todavía en el sepulcro. El de nosotros se levantó de entre los muertos y dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis.
No es cualquier vida. Vengo a dar vida y vida en abundancia. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará del pecado y del SIDA también. Alá de lo que él vive. Y hermanos, oigan esto. Y hermanos pastores especialmente. Esto es un reto terrible para hoy en día. A mí me llama un pastor en Puerto Rico, miembro, un líder en uno de los concilios más grandes pentecostales, hombre genuino de Dios y una iglesia tremenda, capacidad como para 2.000 personas. Me dijo, órame por 5 hermanas que tengo en la iglesia que tienen SIDA. 5 mujeres de Dios, sus maridos inconversos. No hay que añadir nada más, ustedes son inteligentes. Maridos inconversos impíos, que allá en el mundo tienen relaciones con mujeres impías y le pegaron así a sus mujeres acá. El SIDA vino por los homosexuales, pero ahora hasta en la iglesia del Señor está metido ese diablo. Y se supone que tenemos poder para echar fuera ese demonio y autoridad para decirle, fuego de Jesús, queme ese virus. ¡Quémalo! ¡Ay, Samaya, Sama! ¡Quema de sangre nueva! Dios lo hace, hermano. Yo tengo un hermanito que me estaba predicando yo ahora en Venezuela, a principios de este año, hace muy poco, como aquel de un mes atrás. Cuando yo prediqué un solo día, en una ciudad que se llama Anaco, y en lo profundo de Venezuela, él seguía al otro día la campaña de jueves hasta el domingo. Yo prediqué miércoles, yo predicaba de jueves a domingo. Y ese hermano tenía SIDA y pesaba 108 libras, era un esqueleto, de hecho bastante alto. 108 libras son como 50 kilos. Un esqueleto, no se podía mover de la cama ni nada, tirado, no podía ni andar, nada, esperando la muerte. Señor, yo sé que tú me sanaste y sé que me sanaste. Y un día puso el radio en el programa del mediodía de nosotros en Puerto Rico, y cuando yo dije, usted dice que está sano, pero si se queda ahí acostado, esa es una fe muerta, la fe sin obra es fe muerta. Muévase ya tú como sano, si cree que está sano. Él apagó el radio y dijo, verdaderamente yo no estoy creyendo nada. Y se paró, se agarró de la cama así, se paró. Y cuando se soltó de la cama y trató de caminar, las piernas se le hicieron un arco. ¡Estoy sano! Y se le enderezaron. Mira, hermano, está predicando arriba y abajo. Tiene programa de televisión en la cadena de televisión nuestra en Puerto Rico. Dios lo usa de una forma tremenda. Y ora por gente de SIDA y se sana montones de ellos. Fuerte, saludable, gozoso, con 2 certificados médicos. Al lado de lo que él vive. Estos no son cuentos de vieja, esto es con certificado médico. Se calla la boca el diablo que venga con cualquier cuento. Bendito sea el Señor Jesús. Y así que la iglesia es la única esperanza de la humanidad, hermano. Las cosas que suceden hoy en día, solo el poder de Dios a través de la iglesia puede resolverla. Pero ahora Dios permite que se nos meta el SIDA en la iglesia. ¿Para qué? Para que veamos que tenemos que volver a las primeras obras. Veamos lo que cuesta estar como Éfeso, ya titubeando en cuanto a las primeras obras. Mire, esto es parte de las primeras obras. Tal poder y tal autoridad en la iglesia y tal cantidad de milagros que los inconversos corrían a ser sanados. Aquí estamos nosotros. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor. Ahora, para que haya la fe para sanidad divina y reconocer nosotros que hay provisión de salud en la iglesia para nosotros los creyentes, provisión de arriba para los que somos de arriba, y la ciencia médica de abajo para los que son de abajo, alaba lo que el Señor le ama. Para reconocer eso hay que tener fe, hermano. Si no tiene fe, coja al médico y nadie lo juzgue. Pero si hay fe, se para usted firme y dice, diablo, te equivocaste de cliente. Alaba lo que le ama. Mire, el ejemplo más grande que me han dado a mí en fe me lo dio una jovencita con 17 años en una campaña en Puerto Rico. Tenía lupus, se sintió muy mal y fue al médico. Eso es lupus, eso es cáncer en los huesos. Ella le dijo, mentira del diablo, dijo el médico en la cara. A mí no me puede dar eso, yo soy de Cristo. Tranquila. Y vino a la campaña y yo la sanó instantáneamente. Entonces ya testificó. Me sané. Pero el médico me dijo que era lupus y yo le dije, no, a mí no me puede dar eso, yo soy de Cristo. Es como decir, yo soy del cuerpo, el cuerpo de Jesús. Tiene que ser nuestro testimonio, hermano.
ante el médico y ante quien sea. Nosotros no podemos avergonzar de lo que tenemos. Mire, hay cristianos que se tienen que decir aleluya ante la gente. Usted se puede avergonzar de lo que usted tiene. Jesús dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. Yo me convertí, tuve 7 años trabajando todavía como profesor en la Escuela Superior de Campo. Y yo me sacaba un aleluya mientras daba la clase que los estudiantes saltaban. Y si no se asusten, si es una alabanza a Dios, ¿qué les pasa a ustedes? Les acostumbré a oír alabanza en las clases. Yo no me puedo avergonzar de lo que Dios me ha dado en ningún sitio. Aunque me digan ridículo, más vale un ridículo de arriba que un sofisticado de abajo. Alaba lo que Señor le ama. Tenemos que dar donde quiera testimonio de lo que somos y lo que tenemos. Sea bendito el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Para que haya la fe para la sanidad divina de la Iglesia Apostólica, hay que comenzar a enseñar sanidad divina. La fe viene por oír la palabra. En todos los cultos hablamos salvación y hablamos sanidad. Son las dos bendiciones clásicas, compradas por un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Cuerpo que fue hecho llagas, 39 latigazos en la espalda por la enfermedad. No fue pequeño el precio que pagó Jesús por esto. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que hay que enseñarla y entonces orar por los enfermos en todos los cultos y orando y clamando en nuestras oraciones: sana, haz milagro, vuelve otra vez, manifiesta tu gloria aquí, hasta que la iglesia va acostumbrándose que es más grande lo que el Señor dejó en la iglesia que lo que le dio al mundo, porque lo que le dio al mundo tiene sus imposibilidades. Desahuciado, 3 meses de vida, es cáncer, pero lo que les dio Dios a nosotros no tiene ninguna imposibilidad. Alaba lo que le amo. La campaña que tuvimos en Guatemala el año pasado vino a testificar a una mujer fuerte y saludable como poca. Me dijo: yo vine a la campaña anterior suya aquí sentado en un sillón de ruedas, no podía caminar, pesaba 80 libras. Y dije: está más muerta que viva. Pues así mismo me dijo, me quedaban días de vida. Tenía un cáncer que me había comido. Y me trajeron el sillón de ruedas y cuando usted oró por los enfermos, yo me paré el sillón y me fui andando para casa. Un esqueleto que se fue andando. Pero empezó a comer, alaba lo que él vive. Y ahora viene la campaña como con 180 libras de peso. Aquella mujer está robusta. Me dijo: no me he callado de esa noche. Le estoy hablando a todo el mundo de ese día. Cómo Dios me sanó. Y todos los médicos saben que yo tenía cáncer desahuciada con 80 libras de peso. Esa es la iglesia del Señor, hermano. Que no solamente canta corito, que hay que cantarlo, no me vaya a entender, hermano, sino que los coritos son una realidad para nosotros. La iglesia que echa fuera demonios y sana a los enfermos, alábenlo. Eso es parte de las primeras obras. Eso es decisivo en las primeras obras y eso viene como resultado del bautismo del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu, olvídese, no hay caso. Pero una vez tenemos el Espíritu, pone las manos sobre los enfermos y se sana. No tiene que ser el pastor ni el evangelista, usted, el hermanito creyente que tiene el Espíritu, ponga las manos sobre los enfermos, órele, úngalos con aceite, ordena al diablo que se vaya y se sanan. Se sanan. Créalo así, que Dios lo hace así. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pasamos al tercer punto. Bautismo en agua. En el bautismo en agua quizás no hay una manifestación de poder tan tremenda como hay en la sanidad divina o en el bautismo del Espíritu Santo, pero la importancia que hay en ello es tan grande que los discípulos lo entendieron en esa forma y lo practicaron de esa forma, como vamos a probar con la Escritura. Pero ¿por qué los discípulos le dieron una importancia tan grande al bautismo en agua? Y no parpadearon en bautizar a la gente en cuanto se convertían. ¿Por qué? Jesús le dijo esto. Marcos 16, verso 15. Id por todo el mundo, predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cualquiera que oye eso se cree que el bautismo salva, pero el bautismo no salva. Está muy ligado a la salvación, pero no salva. En cuanto la persona se arrepiente, es salvo, como el ladrón en la cruz. Se arrepintió y él mismo se fue con el Señor. Salió echado de brazos con Jesucristo mientras iban para el seno de Abraham. Alaba lo que él vive.
El que se arrepienta ahí mismo queda salvo, pero si ahí mismo no se me muere, tiene que ser bautizado en las aguas, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es parte de lo que hay que hacer para mantener esta salvación y ser un testigo fiel del Señor. Un segundo punto que Cristo doctrinó para que ellos estuvieran tan bien impresionados. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Mire cuál es la orden. No es prosélito. No somos los fariseos. No es hacer miembros de la iglesia. Eso no es. Hacer discípulos, que sus discípulos sean miembros. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Diré la orden del Señor es clara. Haga discípulos, bautícelos en las aguas y enséñenles la palabra, para que sean testigos fieles del Señor. Pero dijo los detalles claros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alaba lo que le ama. ¿Cómo entendieron eso los discípulos? Pero lo entendieron como se lo explicó. No lo podían entender de otra forma si eso lo enseñó claro. Entonces lo vivieron y lo practicaron como parte de las primeras obras, ceñidos en forma matemáticamente precisa a lo que Cristo explicó. No lo arreglaron, ni lo cambiaron, ni lo trataron de mejorar. Es el problema, que a veces nos volvemos tan inteligentes y tan sabios y tan imprudentes al lado de lo que Él vive, que queremos mejorar lo que ya Dios estableció y está aquí en la Biblia. No lo mejore, practíquelo, vívalo como está. Que como está lindo y está bueno. Ahora vamos a ver cómo lo entendieron ellos. Antes de ver eso, cómo lo entendieron, vamos a ver la doctrina profunda. Pablo, apóstol de Jesucristo, doctrinó lo que el bautismo realmente implica. Romanos 6, verso 4. Ahí podemos ver por qué es tan importante y por qué le dio a la iglesia tanta importancia y por qué Jesús lo sembró en esa forma tan profunda. Romanos 6, 4. El apóstol doctrina y dice, porque mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Dice que el bautismo es parte del nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no entra, aunque eres un doctor de la palabra, te vas con 2 doctorados para la tiniebla, al lo que él vive. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y fíjense que aquí te habla claro, somos sepultados con Cristo en su muerte mediante el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos mediante el bautismo a una nueva vida. Ahora, para usted poder entender eso claro, tiene que visualizar lo que pasó con Cristo en su muerte, porque el bautismo nos injerta al Señor a la semejanza de su muerte. ¿Qué pasó con Cristo? Murió en la cruz, un cuerpo cargado del pecado, igual que usted y yo, antes de convertirme. Ahora no. Un cuerpo cargado de pecado y lo enterraron. Enterrado que no quedó nada por fuera. Y la puerta del sepulcro tapada con aquella piedra grande que pusieron. Y el cuerpo ahí dentro sepultado. Dice que el bautismo es por inmersión, sepultado, si no, no tiene ningún significado. Al tercer día, ¿qué pasó? El cuerpo salió, el Señor fue resucitado dentro del sepulcro por el Padre, y entonces salió para afuera con un cuerpo para vivir para siempre. Un cuerpo nuevo, cuerpo de gloria. Alaba lo que le llama. Y el bautismo implica muerte y resurrección. Simboliza muerte y resurrección. Que cuando usted va al bautismo, ¿quién es el que va? Usted va a sepultar este cuerpo. El bautismo es para el de afuera. Este cuerpo que llevó pecado. Y ese cuerpo cargado de ese pecado está ahí frente a las aguas. Como Cristo cuando murió en la cruz cargado de pecado. Y lo sepultan. Que no le quede ni un cabello por fuera. Como el cuerpo de Jesús fue sepultado en el sepulcro, que no quedó nada por fuera y taparon el sepulcro. Pero cuando usted sale para afuera, sale como Cristo que salió para afuera vivo, resucitado,
y sale un cuerpo para una nueva vida, un cuerpo que nace del agua. Se supone que ese bautismo destruyó el cuerpo del pecado. Como la gloria del Padre dentro del sepulcro destruyó el cuerpo del pecado de Jesús. Y se acabó el Hijo de María. Salió para afuera el unigénito del Padre. Y nosotros salimos del agua como el que resucita a una vida nueva con Jesucristo. Eso es del agua. Por eso fue que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nicodemo, si no nace del agua y del Espíritu, no entra. Es decir, que es un sacramento de vida, no salva, pero hace posible que este cuerpo que llevó pecado sea deshecho y salgamos con un cuerpo como el que resucitó, capacitado para ser instrumento del Espíritu Santo. Y ser un cuerpo de motivo de gloria para el Señor. Hay poder en Jesús. Y el verso 5 dice, porque si fuimos plantados, lo que se planta se siembra, se sepulta, si fuimos plantados juntamente en Cristo a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Así que el bautismo simboliza muerte y resurrección. Enterraron un cuerpo y salió alguien resucitado para afuera. Uno que se enterró muerto y salió vivo. Estamos hablando del cuerpo. Nace del agua. Lo de adentro nace del Espíritu. Alabe lo que él vive. Y el verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. En el bautismo somos crucificados con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Lo sepultaron y ahí quedó deshecho el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, que sale para afuera ahora. Ya no queda vestigio de pecado ni de nada, como cuando salió Cristo del sepulcro. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso es que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo he conocido, hermano, lugares que he ido a predicar. Y estos grandes países donde hay tanto evangelio. Que me he encontrado hermanos que hace un año son miembros de la iglesia con un testimonio intachable y no los han bautizado las aguas. Un año viviendo en el mismo cuerpo en que vinieron al evangelio. Increíble que pueda haber en esta época una ignorancia tan grande de algo tan importante como es. Por eso fue que el Señor dice, vuelva a las primeras obras. No se puede cambiar lo que el Señor estableció. ¿Cómo entendieron los apóstoles eso? Vamos a esa parte que es tan decisiva, la cubrimos de forma bien ligerita. Fíjese con cuidado. Número 1. En Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Predicó Pedro su primer mensaje. Se convirtieron 3,000. Ahora no era Pedro, ahora era Cristo en Pedro. Y hubo una convicción de pecado tan terrible en la gente que le preguntaron a los discípulos, mucha gente con mucha cultura y letra de tantos lugares, y le preguntaron a aquellos hombres galileos rústicos sin letra, ¿qué hemos de hacer? Estamos perdidos. ¿Verdad? Lo que él vive. Y cuando preguntaron qué hemos de hacer, Pedro les contestó, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. Ese es el primer paso. En cuanto la persona se arrepiente de corazón, ahí es salvo. Si se muere ahí, se fue para el cielo. Pero si no se muere, que es lo más probable, trágicamente, viene esto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, bautismo en agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu. 2 bautismos en cuanto se arrepienten, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Fíjese que si un hombre como Pedro, que no tiene letra, un galileo rústico, entiende esto tan sencillo y tan claro y se lo enseña a la gente ahí sin alternativa, tan claramente, cuánto más hoy en día, que tenemos tantos buenos institutos bíblicos que nos enseñan las cosas, tenemos menos excusas que nadie. Así que ellos enseñaron muy claramente lo que el Señor les enseñó a ellos personalmente. Y añade entonces, dice, porque para vosotros es la promesa, hablando ahora del Espíritu Santo exclusivamente, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare, un futuro de toda la dispensación. No dice Pedro, esto es para nosotros los apóstoles nada más, esto es solamente para la edad apostólica. Todos los que el Señor Dios llamare también serán llenos del Espíritu Santo y serán bautizados en agua. Gloria a Dios. Y los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Qué clase de pesca? Mire lo que implica las primeras obras. ¿Qué fue lo primero que pasó? Pentecostés, todo el mundo bautizado en el Espíritu. Todo el mundo hablando en lengua. El que habla en lengua intercede en el Espíritu. Eso que el diablo no le gusta el asuntito ese. Se enoja el pobrecito. El que habla en lengua, dice, se edifica a sí mismo y no habla a hombres sino a Dios, porque habla en el Espíritu misterios y habla y ora en lenguas cuando habla en el Espíritu. Eso es tan grande que el diablo no le gusta. Pero cuando caen 5 o 6 de esa gente que están llenos del poder de Dios y empiezan a interceder en lengua, 10 minutos, y 15, y 20, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, los demonios vuelan y se desaparecen de todo el territorio. Porque usted no está orando lo que usted cree prudente, es lo que viene de arriba, y de arriba. ¿Usted lo entiende? Usted no entiende, pero sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y es el Espíritu Santo trabajando a través de usted contra el diablo. Ese es el arma más poderosa de combate que tenemos hoy en día, los creyentes, la oración en lengua. Tanto que Pablo dijo, deseo que todos hablen en lengua. Y dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes, dijo a los corintios. Quiere decir que su ministerio dependía de su oración en el Espíritu. Alá, lo que él vive. Ese es un primer caso. Ustedes ven esa multitud ahí que se convierten y los bautizan en las aguas. Bueno, segundo caso, Hechos capítulo 8, verso 12. Felipe en Samaria, que dice la Biblia bien claro, que multitudes de hombres y mujeres aceptaban al Señor y eran bautizados en las aguas. Hasta Simón el Mago se bautizó. Hasta el diablo se bautizó en Samaria. Alá, lo que él vive. Pero Felipe hizo lo que el Señor dijo que hiciera. A discípulos bautizándolos. Y todo el que se convertía lo bautizó. Lo que pasa es que se le coló uno. Simón, con una habilidad tremenda, logró disfrazar lo que había en su corazón, pero estaba ahí al lado de Felipe, más atento que nadie. Felipe creyó que el hombre realmente estaba convertido. Hechos, capítulo 8, verso 35. Ven a Felipe en el carruaje con el eunuco. Es un pasaje decisivo en esta enseñanza. Y dice que, comenzando por ahí por la enseñanza que el eunuco estaba leyendo del profeta Isaías, le enseñó el Evangelio. Y cuando pasaron por un agua que había cierta agua, cuando pasaron por cierta agua que había, dice en la Biblia, que el eunuco le dijo, ¿y qué puede impedir que yo sea bautizado? Que sí, que apenas le enseñaba el Evangelio, Felipe le enseñó bautismo en agua. Pues si Cristo lo dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y que hay que enseñar eso seguido. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede, aunque hace media hora que te convertiste. Ahora lo que se va a hacer. Y el hombre dijo, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe detuvo el carruaje, descendió con el eunuco y lo bautizó en las aguas. Y el hombre iba gozoso para Etiopía. De pronto sí buscó a Felipe. Felipe se lo había llevado al Señor, lo había sacado fuera por el aire. Agarró un avión de American Airlines y se fue. Fíjense las cosas que pasaban en la iglesia apostólica, hermano. Era porque había fe, había poder de Dios, había santidad. Y se vivían las primeras obras. Dios se podía mover con tremenda libertad. Por eso que hay que restaurar las primeras obras para que se vea lo grande del Evangelio. Sea bendito el Señor. Dice que van 3 casos. Hechos 9:17. Saulo de Tarso encerrado en una habitación, orando en ayuno, sin comer ni beber. Y orando sin cesar. Oiga, le dio duro el Señor. Lo tiró contra el suelo, lo dejó ciego. Y gente que hay que darle duro. Sonríase, el Señor le ama. Pero no usted ni yo, sino el de arriba. Pero el hombre estaba tan arrepentido que se encerró en la habitación y, ciego como estaba, sin comer ni beber, oraba sin cesar. Ahí. Entonces llegó Ananías. La Biblia no dice.
But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Que Ananías tiene ningún ministerio, nada, un creyente lleno del Espíritu Santo. Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envió para que recibas la vista, recibas el bautismo y seas lleno del Espíritu Santo. Y le puso las manos y recibió la vista. Lo bautizó en las aguas y oró por él y recibió el bautismo del Espíritu Santo. En 3 días de convertido ya tiene bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Y se le metió en la sinagoga a los judíos y le predicó a Cristo. Fíjense las primeras obras. Hoy en día con mucha prudencia se detienen las primeras obras. No, hay que esperar 6 meses para probarlo, a ver si da fruto o no da fruto. Búsqueme si eso está aquí. Si eso está aquí, yo lo creo. Aquí no dice eso. Eso es ingenio humano. Algo que el humano cree prudente, pero no está en la Biblia. Y aquí dice que el que le añada o le quita la escritura pierde su parte del árbol de la vida de la ciudad santa. Eso que yo no le acepto a ningún evangélico que venga y me diga, mire, los católicos están llenos de mandamientos de hombre. Yo digo, nosotros también. Sí, que vamos a callarnos la boca, vamos a movernos para el frente. Son mandamientos de hombre. Aquí está en la Biblia lo que hay que hacer. Vamos a ver el resto porque solamente hemos visto 4 casos. Hechos 10:47. Pedro predicando en casa de Cornelio. Predicando a los gentiles muertos del miedo, pensando, cuando vuelva a Jerusalén me cortan el cuello. Los gentiles eran como cerdos para los judíos. Había muchos no habían entendido, ¿verdad? Que ya el Señor había redimido todo. Pero Pedro lo estaba entendiendo. Y a mitad de mensaje cayó el poder de Dios y bautizó a Cornelio y a todo el que estaba en la casa. No dejó uno. Y Pedro le tuvo el mensaje. ¿Para qué va a predicar más? Y dijo, ¿quién puede impedir ahora el agua para estos gentiles, estos cerditos? Alaba lo que el Señor les ama. Que recibieron el Espíritu Santo como nosotros y los bautizó en las aguas todos. Fíjense como los apóstoles entendían que en cuanto la persona creía de corazón no se podía dejar seguir moviendo sin el bautismo en agua. Eso es lo que vemos claro. Que en cuanto ellos veían que creían de corazón, ahora si lo bautiza con el Espíritu Santo usted no tiene que razonar nada. Se sabe que si lo bautizó con el Espíritu está escrito en el libro de la vida allá arriba. ¿Quién le puede impedir entonces nada? Pero Pedro lo dijo, si tú los bautizaste con el Espíritu, ¿quién le puede impedir el agua? Y ahí fue bautizado toda esa multitud que estaba dentro de la casa. Fíjense los pastores en algo muy significativo ahí. Y yo sé que a veces los pastores cuando tienen personas que se convierten, tienen a veces problemas que no encuentran qué hacer.
que tienen diversidad de interpretaciones de un lado y de otro. ¿Y qué hago? Y pregunta al Señor, Dios sabe. Pero si Dios se lo bautiza con el Espíritu Santo, usted no pregunte nada, bautícelo en las aguas inmediatamente. Porque si Dios que lo sabe todo, lo bautiza con el Espíritu, porque Dios sabe que esa persona está capacitada para él reconocerlo como ciudadano del reino de los cielos. Gloria a Dios. Hechos 16, verso 15, vemos a Pablo, apóstol, predicando en Macedonia y predicando en los grupos de mujeres junto al río. Una Lidia de Tiatira creyó con tal profundidad que se llevó a Pablo para su casa con sus discípulos. Y ahí se convirtió a la familia y los bautizó todos en las aguas. Todos bautizados ahí en las aguas. La primera familia que se ganó en Macedonia. Y sí, con lo mismo que entendió Pablo, lo entendió Pedro y lo entendió Felipe. Pablo es apóstol, Pedro es apóstol, Felipe es un evangelista que venía fresco del diaconado de la iglesia, pero lleno del Espíritu. Hechos 16, 33. Pablo en la cárcel. Cuando hubo el terremoto que sacudió la cárcel, el carcelero sacó a Pablo para afuera y le predicó a él y a toda su familia y se convirtieron todos y los bautizó esa noche a todos en las aguas. Dice, hemos visto 7 casos, y sí que no es una doctrina de un caso, 7 casos distintos, envueltos los apóstoles más grandes, Pedro y Pablo, y un evangelista de gran fruto, Felipe. Y el último caso, con Pablo de nuevo, Hechos 19, 5, los discípulos de Juan. ¿En qué fueron bautizados? Bautismo de Juan. Ese era bautismo para arrepentimiento, le dijo. Ahora es en el bautismo de Cristo. Y le enseñó y lo bautizó en las aguas. ¿Se acaba de conocer? Ahora, fíjense que eso no quiere decir que usted va a bautizar a un pecador. El que se arrepiente y acepta a Cristo, usted tiene que enseñarle la palabra, doctrinarle el bautismo, que él entienda bien lo que está haciendo. Y después investigue su vida y pregúntele. Si tiene una tienda llena de ron todavía y de cigarrillos y no está dispuesto a sacarlo, dígale, bueno, cuando usted saque todo eso, yo sé que usted está convertido de corazón, entonces yo lo bautizo. Porque no está convertido de corazón. Y hay que bautizar al que está convertido de todo corazón. Está viviendo en concubinato. Pero bautíceme, que mañana yo me caso. Bautícelo. Ah, no, pero cuando se decida, de verdad, lo bautizamos. No puede bautizar a un pecador. El bautismo es para gente que se han arrepentido de todo corazón. A eso es el que no se le puede retener el bautismo. A eso no se le puede retener el bautismo. Porque ellos quieren vivir en un cuerpo que nace del agua para una vida nueva con Jesús. Dejen el cuerpo viejo que llevó el pecado. El bautismo en agua deshace el cuerpo del pecado. Nace usted del agua. Y cuando se llena del Espíritu y comienza a buscar a Dios el corazón, que el Espíritu comienza a darle un cambio total en su sentir y a poner la naturaleza de Dios en usted. Y usted nace de lo alto. Nace de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Porque somos nacidos de Él. Para ser hijo de alguien tiene que nacer de Él. Usted es hijo de papá y mamá porque nació de ellos. Pero cuando nace del Espíritu, nace de Dios. Ahora es hijo de Dios. Nacimiento de papá y mamá ya no cuenta gran cosa. Los ama, los respeta, los honra. Pero el nacimiento ya tiene un nacimiento nuevo. Y le tienen un nombre nuevo allá arriba. Cuando lleguen allá arriba se lo van a dar. Alabre, el Señor le ama. Si tiene un nombre de eso bien feo que se le antojó poner los papás aquí abajo, no se preocupe que le van a poner un nombre lindo pronto arriba, nuevo. Hay veces que los papás de la tierra en ignorancia agarran a tu librito de eso de adivinanza, de hechicería y le buscan los nombres ahí. Así es, hermano, no les padres lo hacen así, hermano. Es un sacrilegio, pero es que es la ignorancia. Pero ya le pusieron ese nombre, se tiene que acomodar ahí hasta que llegue al cielo. Que diga, bueno, yo nací de nuevo, tengo un nombre nuevo, no lo sé todavía, pero lo voy a saber pronto. Allá arriba nos van a dar una piedrecita blanca, y ahí está el nombre nuevo, y cuando está así dice, gloria a Dios, que el hombre es lindo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Así que fíjense, hay 8 casos que muestran cómo entendieron los discípulos el bautismo. Lo entendieron como Jesús lo dijo. Hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Él enseñó para que sean testigos de Jesús.
se convierte de todo corazón, lo bautiza en las aguas, le oran, lo bautiza Dios con el Espíritu, le enseña la palabra, y para el frente de combate a buscar almas. Vaya para afuera, tráigame unos cuantos pececitos para acá adentro. Dice que el pastor no es el que tiene que hacer ese trabajo de buscar las almas, ese es el jefe que está ahí dirigiendo el batallón. Los que van al frente no son los generales, lo que van al frente son soldados. Los soldados son los creyentes, los miembros de la iglesia, el pastor general que está acá, dirigiendo la estrategia de guerra, goteando a su gente y bautizando en las aguas, y buscando el bautismo del Espíritu Santo, y enseñando de fe, y enseñando de sanidad divina, y todo lo grande de la Biblia. Y los soldados son los creyentes, que son los que tienen que ir a buscar la sangre. Ese es el discipulado y esa es la iglesia en las primeras obras. Gloria al nombre de Jesucristo. La comunión es un sacramento poderoso. Hay iglesia evangélica que ni una vez al año ministra la comunión. Y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y cuando usted lee aquí sobre la comunión, Mateo 26, verso 26, fue donde el Señor la instituyó. Por primera vez lo ve usted en la Biblia. Mateo 26, verso 26. Cuando Jesús instituyó eso, hay ciertos puntos, hermanos. Estamos avanzando ligerito para terminar. Pero muy importante. Comiendo ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No era cuerpo, era pan. Cuando lo comieron, sintieron sabor de pan, no sabor de carne. Pero por la fe, sabemos que estamos comiendo cuerpo de Cristo y recibiendo todas las bendiciones, los atributos, las cualidades del cuerpo del Señor. Un cuerpo de salud poderosa. Un cuerpo que destruyó la enfermedad en su martirio trágico. Un cuerpo en que se movió nada menos que el Salvador del mundo. Y sí, cuando comemos eso, meditamos, recibo tu cuerpo, todas las cualidades de ese cuerpo son mías. La salud poderosa tuya que no te enfermaste nunca, son mías ahora. Tengo salud divina ahora. Alabado sea Dios y está ahí usted. Si eso se ministra con la frecuencia que lo ministraba la Iglesia Apostólica, entra en una fe profunda los creyentes para mantener la salud de este cuerpo. Porque eso del pan es para el de afuera. Ahora, eso lo enseñó él y lo ministró con pan.